Pues habíamos hablado que nos toca a los papás, pero también otro actor fundamental en la vida y el desarrollo de un niño es el maestro. Así es. ¿Qué hace un maestro para trabajar esto con los niños? Bueno, hay materiales y yo creo que este tipo de programas, por ejemplo, ayudan mucho a que los maestros pongan en su radar, en una prioridad, este tipo de temas. Ese entendimiento marca grandes diferencias en la conducta de los maestros en la clase. Esta conciencia y los ejemplos a través de videos, publicaciones, materiales, puede llegar muy rápidamente a los maestros. El maestro juega un papel fundamental allí. Y descubrimos que un elemento que es clave son los supervisores de área. Lo que hay en la mente de un supervisor para grupos de escuelas, por ejemplo, cuando es el sistema formal de educación, casi siempre se convierte en una prioridad de la comunidad. Si el supervisor llega a la escuela y empieza a decir, recojan los papeles, esto está muy sucio, lo que sea, el director de la escuela, para la siguiente visita del supervisor, tiene la escuela arregladísima y ellos influyen mucho en las acciones de los maestros en la escuela, de los directores de la escuela, de los niños mismos y de los padres. Entonces generan una gran cadena. Hace un momento hablábamos de la Convención de los Derechos de los Niños de la ONU, hablábamos de esta ley creada en México, pero también sabemos que pues, hay que trabajar mucho en cómo estamos. Están esas leyes, pero realmente cuáles son los avances. No sé si tú tengas algunas estadísticas que nos hablen de los derechos en materia de números. Bueno, en realidad, por ejemplo, podemos ver que todavía México es un país en donde la población infantil es peso importante. Una estadística publicada por UNICEF dice que la población entre 0 y 5 años de edad para el 2015 es de 12.700.000 personas, que equivale más o menos al 10% de la población del país, entre 0 y 5 años. El bono demográfico está ahora en una edad un poco más alta. Son alrededor de 40 millones de personas las que viven en México que tienen menos de 18 años. Entonces, ese es digamos, la zona de atención en donde los derechos de la infancia llega hasta los 18 años, porque incluye la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, para el 2014, algunos datos que publica UNICEF dicen que el 55.2% de los niños y las niñas entre 2 y 5 años de edad vivían en pobreza, y de ellos el 13.1% en pobreza extrema. Ese es un sector de altísima vulnerabilidad. Entonces ahí es donde hay focos de atención, por eso se miden cuando están en las condiciones de pobreza, porque eleva mucho la vulnerabilidad sobre sus derechos. Y que justamente están violentando varios de los derechos que están establecidos en la misma carta, ¿no? Que decíamos, el derecho a crecer en un ambiente sano, en un ambiente favorable para tu desarrollo, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, que son cosas a veces que se contraponen, pero justamente está en nuestro trabajo avanzar en todo esto, ¿no? Por ejemplo, hay una que es muy positiva, en la que se ha progresado mucho. En el 2013, el Programa Universal de Vacunación llegó al 88.9% a los niños de 1 año y al 97% entre los niños de 1 y 4 años. Buenísimo. Ya tenemos niños entre 1 y 4 años, 97% de acceso a la vacunación. Esto es muy importante en el largo plazo, porque entonces previene desde muy temprano la aparición de enfermedades que luego van a costarle mucho a la sociedad, a los sistemas públicos de atención. Un tema que me parece interesante, que ya lo habíamos mencionado, que es el tema del registro. En el caso particular de México, el 6.6% de niños y niñas que nacen en el país no son registrados antes de cumplir el primer año de vida. Parecería un porcentaje menor, pero los derechos son universales, entonces no puedes dejar de registrar. 12 millones de niños. Exactamente. Y si nos vamos a ese porcentaje, pues son muchos.